Dios es bueno es poco. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema trascendental en estos tiempos, donde por lo que describe la Biblia, se acerca el tiempo de la final confrontación, la manifestación del apogeo de la maldad en el mundo. La Biblia profetiza un gobierno controlado por Satanás a través de una persona que la Biblia llama el anticristo. Y la progresiva degeneración de una sociedad que va en colapso en el aspecto de los valores espirituales. Va en auge en otras cosas, la tecnología y en otras cosas, pero en los asuntos que tienen que ver con la vida eterna, con agradar a Dios, con lo que es decente, con lo que es moral, con lo que es bueno, es una sociedad en colapso, donde ya la inmoralidad, la vulgaridad, las cosas que son contrarias a la palabra de Dios no son práctica de la esquina del pueblo ni del prostíbulo, sino que coincide con la apreciación de lo bueno y lo malo que tienen tribunales, gobernantes, la prensa, el mundo artístico, los profesionales, las universidades. Hay una coincidencia en aceptar cosas que la Biblia ve como negativas, como acciones incorrectas, y no solamente aceptarlas, sino promoverlas, aprobar leyes y reprimir expresiones en contra de ese estilo de vida. Así que el mundo colapsa moralmente. Y mucha gente no se da cuenta porque parte de la estrategia de Satanás es adormecer, sustituir lo bueno con lo malo, utilizando el placer, la presión de la masa de la gente y cosas así por el estilo. Es básicamente el ser caído, el humano caído, que no tiene la iluminación del Espíritu Santo, caer en las manos de Satanás sin darse cuenta. Ese legislador que está aprobando leyes en contra del matrimonio, a favor del aborto, de la sexualidad degenerada, ese gobernante, ese presidente, ese gobernador, ese tribunal que apoya eso, esas universidades, no se dan cuenta que están siendo controlados por lo que la Biblia llama el príncipe de la potestad del aire. No se dan cuenta. Pero entonces está la iglesia del Señor y está el lado de parte de lo que es la iglesia de Cristo, lo que es la palabra de Dios, lo que es la verdad. Y entonces hay conflicto entre ambas. Hay veces que gente procura convivencia y la Biblia dice que eso es imposible. Que las tinieblas y la luz no pueden convivir. Si esta iglesia estaba oscuro cuando se abrió por la mañana y usted encendió una luz, las tinieblas desaparecen. Usted no tiene que barrer las tinieblas afuera cuando prendió la luz ni poner un abanico para que se vaya a la oscuridad. No hizo nada más que prender la luz y se desaparecieron las tinieblas. No hizo nada más que apagar la luz y aparecieron las tinieblas de verdad. Porque las tinieblas y la luz no pueden convivir. Así que nos encontramos en esa situación. Vamos a hablar de esa confrontación espiritual que hay y vamos a buscar en Mateo capítulo 13, del verso 24 al 30. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios.
Mateo 13, 24 al 30. Jesucristo es el que está refiriendo esta parábola. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Una parábola es un tipo de literatura donde tú haces una narración que quiere decir otra cosa, encierra una verdad, una moraleja, una enseñanza. No es lo que dice ahí. Eso que dice representa otra cosa. Eso es una parábola. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, la cosecha. Y al tiempo de la cosecha de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, pon bendición en ella, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Eso que describe ahí realmente está describiendo la caída. Es una parábola que habla de lo que pasó, de lo que aconteció cuando Dios puso a su creación, que había hecho semejante a él con un espíritu, que es la raza humana, puso esa pareja en su campo, en el huerto. Comían de todo lo que había allí, hablaban con Dios, caminaban con Dios, dice, paseaban por el huerto con Dios, había comunión entre esa pareja y Dios. Pero vino el enemigo, que representa al diablo, incursionó en el campo del Señor y le hizo una oferta a la mujer. Después el varón también la aceptó por causa de, ¿verdad? La mujer le contó y ambos cayeron. Le hizo una oferta tentadora aparentemente, pero engañosa, que implicaba desobedecer a Dios. Dios había dicho con claridad que si ellos desobedecían en cuanto al árbol del huerto que había, del árbol de la ciencia del bien y del mal, si ellos desobedecían, la consecuencia era la muerte. El ser humano perdía la comunión con Dios, no tenía acceso a estar con Dios. Había una separación, un abismo. La mujer no hace caso de esa advertencia y acepta la oferta de Satanás y se rompe una relación. Y entonces se le abre una puerta al que siembra la cizaña, que sembró la cizaña fue la hierba mala, le sembró la hierba mala en el corazón a Eva y a Adán también. La rebelión contra Dios se la sembró en el corazón y le provocó la muerte espiritual. De ahí en adelante, todos los seres humanos nacemos con una sentencia de muerte espiritual. No podemos llegar a la presencia de Dios, o no podríamos, si Dios no hubiera provisto una manera de romper esa maldición. Dios entonces provee una manera de romper esa maldición, enviando a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que pagara esa culpa de nosotros, no era de Él, de Cristo, pero Él voluntariamente se ofrece y viene y pone su vida sabiendo lo que le iban a hacer. Pero como la paga la consecuencia era la muerte, él tomó un lugar y había algo espiritual, no era una muerte física nada más. Estaba expiando la maldición. Además de dar su cuerpo, ese sacrificio rompía la maldición, de tal manera que se abría una puerta. La puerta que se había cerrado en el huerto se abre por medio de la fe en Jesucristo. Por eso
aquí lo que dice el pasaje que hemos leído de introducción, que habrá, al final de los tiempos, habrá unos que serán cizaña, que son los que no han creído, los que no son elegidos de Dios, que no han entregado su vida a Cristo, que no han entendido y no son elegidos, no pueden entender. Y esos que son cizaña, que son inconversos, dice, ponlo en manojo para el fuego. Eso representa el infierno. Y a los que son trigo, que es buena semilla, que son mi pueblo, entonces esos estarán en mi granero, estarán conmigo. Es todo una alegoría de la historia de la humanidad. Esa rebelión nos colocó en una lucha que comenzó en el cielo cuando Satanás se rebeló contra Dios. Antecede la rebelión de Satanás a la rebelión del ser humano. Satanás era un ángel. De hecho, el nombre Lucifer quiere decir ángel de gran luz. De gran luz. Era tan hermoso y tan poderoso, era como un arcángel de Dios que se ensoberbece, se llena de soberbia y quiere usurpar el poder que le da Dios, ocupar el lugar que tiene Dios, y es expulsado con una tercera parte de los ángeles, que le llama estrellas en la Biblia, que son los demonios que se fueron expulsados porque se fueron aliados a Satanás, y Satanás es expulsado de allá. Y entonces, cuando Dios tiene una criatura preferida que Él siembra en ese huerto, donde todo era hermoso, todo era gratuito, no había que trabajar, era caminar con Dios, adorar, era felicidad. Cuando Satanás, entonces, viene a destruir ese campo y a meter la cizaña allí. Y lo logra. De ahí en adelante, la raza humana se divide en dos: los del reino y los que no son del reino, que la Biblia le llama cizaña. Eso es así. De hecho, los cristianos, según la Biblia, éramos de la cizaña, de los enemigos del reino, hasta que nos convertimos. Eso lo dice en Efesios capítulo 2, del verso 1 al 3. Dice, hablándole a la iglesia de Éfeso, cristianos, hablándole a cristianos, el apóstol Pablo le escribe, ahí les dice a los cristianos de Éfeso, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, eran cristianos porque tenían la vida de Dios. Dios les dio vida, los perdonó, eran hijos de Dios. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, antes de ser convertidos, ustedes andaban en esos pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ustedes, conforme, quiere decir en acuerdo o en armonía o en sujeción al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. O sea, antes de convertirse, ustedes pertenecían al reino de las tinieblas. Yo pertenecía al reino de las tinieblas y todos los que estamos aquí somos cristianos en un momento determinado, porque ese reino nacemos con esa herencia que dice que por un pecado, el pecado de todo el mundo por un hombre, dice la Biblia. Y pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, entró por uno, pero pasó a la raza humana. Así que la manera de romper esa maldición, la única manera es a través de Jesucristo. No hay plan B. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie es un absoluto. No dice algunos o pocos, no. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, ni uno solo puede llegar a Dios si no es a través de Jesucristo. Puedes regalarle 6 millones a los pobres y vas para el infierno. Puedes cuidar a enfermos 18 horas al día y te vas para el infierno. Puedes hacer una buena madre, un buen esposo, un buen padre, no tienes vicio, eres trabajador, y si no te conviertes te vas para el infierno porque tienes la maldición ya. Dice aquí, ustedes los que se convirtieron antes de convertirse estaban bajo la potestad del príncipe de las tinieblas. De la única manera que uno rompe esa maldición es sacando a un soberano y poniendo a otro. Estamos bajo la soberanía, aquí la potestad dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Sacando al príncipe de la potestad, renunciando al pecado y a esa condición,
y recibiendo a Cristo como Señor y Salvador, entonces tú has cambiado de Señor. Eso es lo que le está diciendo. Ustedes cambiaron de Señor. Vamos a ponerlo en palabras puertorriqueñas. Ustedes cambiaron de Señor. Porque antes de recibir a Cristo, ustedes tenían un Señor que se llamaba Satanás. Pero ahora por la gracia de Dios, han sido recibidos y han recibido a Cristo y son parte del reino de Dios. Eso es lo que le está diciendo. Así es que eso nos da una advertencia que está en Efesios aquí, capítulo 6, verso 10, que no podemos ignorar. La iglesia que ignora esto, o el cristiano que ignora esto, es espiritualmente ignorante. Naif, dicen los americanos, lo coge de bobo el diablo. No entiende. Esto que dice Efesios 6:10 dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Le está escribiendo a los cristianos de Éfeso otra vez. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, ya tú tienes la armadura de Dios, tú eres cristiano, tú eres hijo de Dios. Pero las acechanzas del diablo no terminaron. El diablo es enemigo de los cristianos, enemigo de la iglesia. Su obra maestra es poner a la gente de las iglesias a pelear y a dividirse, o meter el pecado dentro de la iglesia, o que el pastor se empieza a robar el dinero de la iglesia, o se empieza a acostar con las mujeres de la iglesia, o empieza a hacer cosas que Satanás metido en la vida de la iglesia, entrando por alguna puerta de atrás. O que empiecen las sesiones de negocio en la junta de la iglesia a discutir y a pelear y esto, y nos vamos a este grupo, nos vamos de aquí, porque vamos a formar una iglesia por allá, y eso pasa constantemente. El diablo ha logrado hacer una tarea dentro de la iglesia. Lo peor que está haciendo ahora es la iglesia que abandona la palabra de Dios, que eso está bien frecuente. Denominaciones completas que tienen miles de iglesias están abandonando la palabra de Dios, diciendo que lo que dice la Biblia que es malo, no es malo nada. Que los que tienen razón son los artistas, los periodistas, los tribunales, pero que la Biblia está equivocada. Que eso que dice la Biblia que es malo, no es malo. Que eso es un concepto anticuado. Y ahí incluye el aborto, la sexualidad, que contrario a lo que dice la Biblia, que es entre un hombre y una mujer, exclusivamente según la Biblia. Empiezan a coincidir con los artistas, con la prensa, con los universitarios, con la gente, con los gobiernos, con los de estos. Empieza a coincidir y a contradecir a lo que dice la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Dejaron de ser iglesia y se convirtieron en cizaña. Hay iglesias inconversas. Yo creo que hay denominaciones que el label. Porque acuérdate, cristiano no es un edificio que tiene una cruz y que la gente se reúne los domingos. Una iglesia no es un lugar, un edificio con una cruz y un salón donde se canta y eso. Una iglesia, la iglesia de Jesucristo, son gente lavada con la sangre de Cristo, que tiene una vida nueva, que ha recibido el Espíritu Santo y tiene un Señor y no puede hacer lo que le da la gana porque ya tienen a alguien que lo manda. Alguien que es su jefe. Pero hay iglesias que no están haciendo eso. A nosotros, esas iglesias nos tildan de fanáticos, anticuados, obsoletos. Y el mundo también. Y a otras iglesias que somos conservadoras. Yo me siento honrado de que el mundo me trate así. Me daría mucha vergüenza que el mundo dijera: oye, ese pastor es chévere, fíjate, piensa igual que nosotros. Este es un hombre maduro, ¿sabes? Ese hombre tiene que ser inteligente. Porque los inteligentes ya no creemos en esas cosas. Pues yo no quiero que me digan inteligente. Yo prefiero que me digan: ese pastor no era tan inteligente, pero era un siervo de Dios. Realmente se convirtió. Creí en la palabra. Ahí es que está. Bueno, entonces se le hace le llegamos a leer 6:10 en adelante.
hasta el 11. Yo empiezo y después se me... Dice que nos fortalezcamos en el Señor, en el poder de su fuerza, dice el 10, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Dice, la lucha grande de la humanidad aparentemente es con la gente. Dice, pero no, detrás de la gente esa que es mala, que es enemigo de Dios, que es inmoral, que es esto, detrás hay otro. No tenemos lucha, sangre y carne es esto, la humanidad, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que en nuestra lucha hay un ejército de subalternos de Satanás, con Satanás como jefe, que quieren destruir, odian al ser humano, odian a la iglesia, odian lo que venga de Dios y del reino, y están haciendo todo lo posible por llevar a la gente a vivir en rebelión, en pecado, antagonistas a la iglesia, que se aprueben leyes inmorales, que se meta la inmoralidad en los medios de comunicación, y si puede lograr que los cristianos se unan al mundo. Tremendo trabajo de Satanás. Satanás quiere que usted sea un chismoso, que se pase hablando de la gente por internet y por teléfono, porque eso es desagradable a Dios, y todo lo que es desagradable a Dios es agradable a Él. Satanás quiere que usted se quede pegado viendo pornografía por la televisión o por la internet, porque todo lo que es desagradable a Dios es agradable a Satanás. Satanás quiere que usted empiece a hablar y a coquetear con gente por internet y hacer relaciones con desconocidos, que han matado un montón de mujeres y de muchachitas, han violado y han matado, porque se entran en unas conversaciones, la persona ya no sabe que es un depredador, porque habla bien bonito. Los depredadores no le dicen, mira, yo soy un depredador. Habla bien bonito, suena romántico. ¿Y dónde tú vives? Y una vez averigua dónde vive esa muchacha, que ella hizo contacto por teléfono y él se juqueó, se enamoró de ella, y de esto y lo otro, de esa mujer. Se le mete por una ventana, la viola y la mata. ¿Cómo empezó todo? ¿Qué rayos tú haces hablando con un desconocido? ¿Dónde está la sabiduría de tú establecer una amistad con una persona que tú no sabes su pasado, no conoces nada y lo que crees es lo que él te dice? ¿Dónde está la sabiduría para creer a la gente lo que la gente dice? Pero todo eso se da. Y el enemigo gana. Yo fui a Plaza del Caribe ayer. Y estaba los nenes jovencitos y las nenas, los diablos y los brujitos y la gente caminando por todo aquello por allí. Vi un muchacho como de 13 o 14 años que yo creo que aquel lo tienen que haber sacado de un ataúd y llevarlo allí. Porque aquel muchacho tenía que haber estado... Yo creo que él es de los Walking Dead, eso. Porque estaba maquillado, yo no sé qué maquillaje consiguió, que era blanco como un papel, con labios negros y un mismo diablo. Él se sentía tan orgulloso de parecerse a un diablo. Y sus papás también. Porque el mundo engaña. En cuando yo me criaba, aún los inconversos respetaban la Semana Santa. Tú veías gente borrachones, no, esta semana yo no bebo porque estamos en Semana Santa. Y alguien decía una mala palabra, no digan malas palabras que estamos en Semana Santa. No eran convertidos, pero había como un concepto de un respeto. No, ahora no. ¿Sabe lo que hicieron en Alemania? Y se salió con la suya. Un travesti cogió a una iglesia, se llevó hígado crudo, no se consiguió hígado de vaca, o yo no sé, de cerdo, yo no sé qué. Se subió al altar y se acostó y empezó a simular un aborto, donde sacaba pedazos de hígado como si fueran pedazos de bebé. ¿Sabe qué yo estoy haciendo? Yo soy la Virgen María y estoy abortando a Jesucristo. En un altar. La denunciaron. Ese primer tribunal la declaró culpable. Ella apeló al Tribunal General de Europa. Hay como un tribunal de eso. Y el tribunal dijo que ella tiene el derecho a hacer eso, que es parte de sus derechos civiles, ir a abortar a Jesucristo en una iglesia. Porque así están las cosas.
Usted puede hacer lo que quiera en contra de la iglesia y nadie, ¿quién la va a defender? Ahora contra otro grupo. Rápidamente no, porque eso es bullying. Tenemos que estar preparados porque viene un gobierno que está dirigido por el anticristo. El cristianismo que hemos conocido es se llama a la gente a recibir a Cristo en muchos lugares y no se le predica este tipo de mensaje. Mira, si tú vienes a Cristo, tú tienes problemas, entonces Jesús te va a bregar con los problemas y vas a estar bien. Así que no ven, porque cuál es, mira que mi esposo se fue, vete a la iglesia y él te lo va a traer para atrás. Y mira, lo que pasa es que me diagnosticaron que no, tú confiesas a Cristo y te vas a sanar. Muchas de esas cosas pueden suceder, Dios es poderoso, pero la mayor parte de las veces son mentiras. Muchísima gente le han dicho, esa enfermedad no es de muerte. Al cristiano tienen esa costumbre de decir eso, hablando como si fueran Dios. Y al poquito tiempo están enterrando a la persona que le dijeron que esa enfermedad no era de muerte. Y otros que Dios ha sanado de una muerte, de una enfermedad que el médico dice no tiene esperanza y Dios lo levanta. Porque Dios lo puede hacer. Pero Él. No es lo que tú te inventes, es Él. Tú oras para que Él lo haga. Pero entonces la Biblia nos advierte de que estamos en una lucha. Dice, vestidos como, tomad todo, versículo 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Tenemos una guerra, te está diciendo la Biblia. Hay que estar preparado. Tienes que identificar. Lo peor de la guerra es que tú no sepas dónde está el enemigo. ¿Sabes cuál es la tragedia de Vietnam? Y aquí hay veteranos de Vietnam en esta iglesia. ¿Sabes cuál era la tragedia? Lo aterrador que era estar en el frente de batalla en Vietnam, que tú no sabías dónde estaba el enemigo. Porque en la guerra contra Alemania, pues los alemanes están allá y los aliados acá. Y tú acá, se van enfrentando y matan un montón de gente, pero acá ellos son aliados, enemigos, y esto, de verdad. Pero en la guerra de Vietnam, había, además del Vietnam, que eran los vietnamitas del norte, estaban el Vietcong. El Vietcong era gente del sur que eran antiamericanos y comunistas. Y estaban donde tú estabas. Tú estabas pasando un campo de arroz con las tropas y toda la gente que estaba recogiendo el arroz eran Vietcong. Y cuando tú pasabas y dabas la espalda, sacabas las ametralladoras, te mataban por la espalda. Es aterrador porque el cocinero puede ser Vietcong, porque a veces empleaban personas a trabajar en los campamentos, ¿verdad? El cocinero puede ser Vietcong, el que tiene la guardia de la puerta. O sea, el policía de la esquina puede ser Vietcong. O sea, tú no sabías dónde estaban. Pero la iglesia no ve los enemigos. Tenemos una iglesia que no ve el enemigo. Encuentra tremendo los cantantes esos inmorales que dicen palabras sucias y que denigran a la mujer. Y lo tienen como ídolo. No solamente los inconversos, sino muchos cristianos. Dicen, ese tipo es un inmoral. Mira las palabras que usa. Mira qué vulgar es. Mira que no. La iglesia está ciega también muchas veces. Esos son tremendos cantantes. Me siento orgulloso porque es bien famoso. Eso realza a Puerto Rico. Nos ha dado fama en el mundo entero. Bueno, Isabel la Negra era famosa en todo Puerto Rico. Que es un prostíbulo que había en Ponce. Que era conocido en todo Puerto Rico. Tú estás en San Juan, mira, yo voy para Isabel la Negra. Prostíbulo. En Estados Unidos se justo que se llama, donde empezó el festival aquel de la marihuana allá, de rock, que sí dice que ahí empezó la cultura de la marihuana. ¿Cómo se llamaba? Uso, ¿qué era? Uso. Un nombre así. Hicieron unos conciertos al aire libre. Y creo que allí fue que empezó a correr la marihuana entre la juventud y de ahí surgió la cultura de la marihuana, que ya ha cubierto al mundo y Puerto Rico ya es legal. Dije, no, pastor, no es legal, sí es legal. No, eso es para medicina. Ay, bendito, ese fue el engaño.
Pásate por ahí cerca de Plaza del Caribe para que tú veas allí que hay y yo pasé por un sitio que venden esas cosas y decían que era para la gente de las Dolamas y habían como 8 afuera, parece que estaba lleno adentro. Y ninguno yo creo que tenía 30 años. A todos los jóvenes, a muchos jóvenes ahora les duele el cuerpo completo. Y consiguen un certificado médico. Hay médicos que por 100 pesos dicen que hay quien hay que matar. ¿Entiendes? Hay médicos que son íntegros, pero hay otros que por 100 pesos te dan lo que sea. Los hay así, hay pastores también. Porque el mal está en todas partes. Así que la iglesia tiene que estar consciente de lo que pasó. El ser humano, ese pasaje que fue la introducción, representa la caída. Se crea un abismo y incursiona, le abrimos la puerta a que Satanás, el príncipe de este mundo, esté sembrando cizaña, destrucción, antagonismo a Dios, maldad, pecado entre la raza humana. Dios siempre ha tenido el trigo. Corren paralelos por la historia las dos semillas, la semilla de la maldad y la semilla de Dios. Por ejemplo, Adán tiene 2 hijos. Uno se llama Caín y otro se llama Abel. Abel era un adorador, consciente de la grandeza de Dios y hacía ofrendas de lo mejor que él tenía. Caín no le importaban las cosas de Dios, no era de la simiente santa y llevaba lo primero que encontraba de la cosecha. La ofrenda de Abel se cualifica, lo mejor de las ovejas. La de Caín dice, cogió un fruto y lo llevó. Lo primero que pasó, porque era el día del sacrificio a Dios y se llevaba alguna ofrenda, lo primero, una calabaza podrida se llevó. Y a Dios no le agradó la ofrenda de Caín y le agradó la de Abel, que era un adorador. ¿Qué pasó? Que se levanta, van al campo, eran hermanos, se levanta Caín, y se llena de celos y va y mata a su hermano Abel. Y esa era la simiente que Dios tenía para la descendencia espiritual. Y aparentemente, por un tiempo hay un eco, un espacio donde no había nadie representando la simiente de Dios. Y leemos ahí en el versículo Génesis capítulo 4, 25 y 26. Génesis 4, 25 y 26. Vemos lo que dice aquí. 4, 25 y 26. Mira lo que dice. Después de morir, matar Caín a Abel, dice, y conoció de nuevo a Adán a su mujer. La conoció quiere decir que se juntaron sexualmente, ¿verdad? Ese es el término que usa la Biblia. No fue que le dijo, hola Eva, ¿cómo estás? Yo soy Adán. No, es que se juntaron sexualmente. La cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Ella dice, aquí está la bendición otra vez, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces comenzaron. Quiere decir que no estaban invocándolo. Desde Abel hasta Enos y Set, que pasaron años, hubo como un vacío de ellos. Pero Dios siempre se hace de un remanente y de una semilla que es el trigo, es su pueblo. Y renueva la simiente. Jesucristo es descendiente de Enos y de Set. Renueva esa descendencia, de la cual todos los cristianos que vemos aquí en todas partes del mundo somos de esa descendencia espiritual, los que hemos entendido. Aunque en otro tiempo, antes de convertirnos, éramos hijos de ira, estamos viviendo conforme al príncipe de la potestad del aire, igual que todo el mundo. El cambio viene cuando, por ser elegidos de Dios, por responder al llamado de Dios, pasamos de muerte a vida, nos convertimos y sometemos nuestra vida a un Señor que no es Satanás, sino que se llama Jesucristo. Y ya tenemos otra ciudadanía, ya somos trigo, ya no somos cizaña, ya somos trigo. Y al final del tiempo, dice el Señor,
La cizaña, dice, representa a los inconversos, lo vas a manojos para el fuego, para el infierno. El trigo lo voy a recoger en mi granero, que implica la gloria. Eso es lo que tenemos que entender. Bien. Y Dios se mantiene sembrando trigo a través del tiempo. Por ejemplo, habla la Biblia de los tiempos de Noé. En Génesis capítulo 6, 5 al 8, dice así: y vio Jehová que la maldad había muerto ya, había pasado el tiempo de Set y de Noé y toda esa gente, pasado siglos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré, o sea, destruiré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ahora viene el pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Allí había una simiente. Viene la destrucción del mundo conocido por el diluvio, pero había un escogido que se salvó en un arca con su familia. Porque la línea de los hijos de Dios, que la Biblia llama el trigo, ha continuado a través de toda la historia. Noé tiene 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Cam y Jafet terminan formando tribus paganas, no creyentes en el Dios verdadero. Sem es el padre de la raza hebrea. La raza hebrea se le llama la raza semita. Semita viene de Sem, descendientes de Sem. Los hebreos son la raza semita. Y ahí Dios. Pero ¿cómo ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Dónde se muestra eso? Bueno, Noé, después que Dios lo libró del diluvio y se salva con su familia, le dio por celebrar. Y se celebró más de la cuenta. Porque en vez de tomarse un vasito de vino, se tomó una de estos, ¿cómo le llaman a esa pipa de cuero? Un odre. Y se emborrachó. Hombre de Dios, pero los hombres de Dios son imperfectos también. Y estaba desnudo en la tienda. Se quedó dormido como un bebé. No que durmió mucho, sino que lo que estaba desnudo como los bebés. Vienen sus 2 hijos, Cam y Jafet, y lo ven desnudo. Y empiezan a burlarse y a reírse. Mira el viejo, ven acá para que tú veas. Llaman a Sem, que era el descendiente, que tenía concepto de que había que honrar a ese hombre, que un hombre que hablaba con Dios, que era el sacerdote de ese hogar. Había un respeto porque había sentido de espiritualidad en Sem. No lo había en Cam y Jafet. Viene Sem y lo trae, mira, y cuando él lo ve, vira la espalda. Y busca un paño, una manta, y empieza a caminar de espalda. Va y cubre a su papá. Estaba demostrando lo que él era. Era el hilo que Dios tiene a través de la historia de su pueblo. Por ejemplo, Isaac tiene 2 hijos, Jacob y Esaú. El que se suponía que fuera el heredero de la promesa era Esaú, que era el mayor, pero a él no le importaba la herencia espiritual que estaba prometida para los descendientes de Abraham. Y vendió su primogenitura por un pato de lentejas. Tenía hambre. Y el que anhelaba y el que Dios escogió para ser heredero fue Jacob, que ese nombre se cambió a Israel y es el padre de las 12 tribus de Israel. Ahí tenemos representante de la simiente que no es de Dios, de la simiente del mal, y el representante de Dios en la tierra. Cuando viene el reino de Israel, tenemos al rey Saúl, que es el que Dios escoge, un hombre arrogante, altivo,
que no tenía concepto de espiritualidad, que retaba a Dios y se hacía cosas malísimas, que quería matar hasta a David, que le ayudó tanto. Y David, que era el hombre con el corazón conforme a Dios, semilla del mal y semilla de Dios. A través de la historia. Cuando en los tiempos de Elías se levanta en el reino unos reyes, la reina Jezabel, su esposo Acab, que era hebreo, ella no, era hebreo, y empiezan a meter, llenar de ídolos todo el pueblo, traer a los sacerdotes paganos. Bueno, ella era una fanática de la brujería y la de esto. Y Elías se enfrenta a ella. No vamos a narrar esa historia, pero termina Elías teniendo que salir huyendo, porque ella lo está buscando para matarlo. Simiente del mal, Jezabel y Acab. Simiente de Dios, Elías. Moisés se tiene que enfrentar a Faraón, Egipto, pagano. Simiente del mal, Faraón. Simiente de Dios, Moisés. Y eso sigue corriendo por toda la historia. Cada creyente es simiente de Dios. Y cuando uno es simiente de Dios, uno sabe que la simiente de Dios siempre está en guerra contra la simiente de mal. Se llamara Caín, se llamaba Jezabel, se llamaba la simiente del mal. La cizaña que siembra Satanás puede tener el nombre de presidente de una nación, de gobernador, de juez del Supremo, de profesor de la universidad, de artista famoso, de un millonario o del pobre que vive a lo suyo. Porque eso no tiene, es cuestión, es todo aquel que no se escobija bajo Jesucristo, que no rinde su vida, que no se somete no entiende el cabo que se le tiró, como cuando uno está en el agua, después de hundirse el barco, subiendo y bajando y tragando agua, y alguien le tira un salvavidas. Y uno se agarra ese salvavidas, ¿verdad? Que es la única esperanza, porque si estás en el mar no puedes nadar 500 millas para llegar a tierra. Te ibas a ahogar, pero alguien estaba allí, o del bote, pasó un bote y te tiró un salvavidas. Pues Jesucristo vino a este mundo, un mundo que no tenía esperanza, que no tenía salvación, que vamos de cabeza para el infierno la raza humana por causa del pecado, y Jesucristo envía un salvavidas. El Padre envía un salvavidas a Jesucristo a morir por tus pecados y por los míos. Y uno, cuando la gente, nosotros los cristianos hemos visto ese salvavidas, los otros no lo ven. Los cristianos lo ven y dicen: yo necesito salvación. Yo no puedo vivir como yo estoy viviendo. Yo necesito. Yo quiero estar con Dios al final del camino. Yo creo que hay vida después de esta vida, que el espíritu no muere. Yo no quiero ir al infierno. Todo eso viene, el Espíritu Santo te va introduciendo esas verdades. La vida está en Cristo. Sin Cristo estás condenado. El final del camino es muerte, infierno, destrucción. El final del camino con Cristo es vida eterna, abundancia, amor, prosperidad espiritual, gozo, paz, alegría. O sea, hay una revelación de que hay dos mundos. Que aquí en la tierra puede ser que la iglesia sea perseguida, atormentada, encarcelada, la gente. Pero eso es aquí. Pero Jesucristo le dijo a los discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo solo hubiera dicho: voy a preparar lugar para ustedes. Y cuando yo me vaya y les prepare el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, porque yo quiero que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Jesucristo te anhela como un hijo, como un padre. Anhela que su hijo esté bien. Anhela que su hijo esté con él. Que se duele un padre cuando el hijo toma malos caminos y está en peligro y está caminando incorrectamente, y uno se preocupa. El padre normal, pues Jesucristo se preocupa cuando su pueblo camina mal.
Esa es la realidad. La iglesia que se aparta de la palabra de Dios viene a ser parte de la cizaña. Mira lo que estoy diciendo. La iglesia que se aparta de la palabra de Dios viene a ser parte de la cizaña, porque la palabra de Dios es la medida. Jesucristo le dijeron, ¿tú vienes a jugar al mundo? No, yo no vengo a jugar, la palabra lo juzgará. Yo no vine a jugar, la palabra lo juzgará la palabra. La palabra de Dios tiene es como una espada de dos filos. Te corta por aquí o te corta por acá. La palabra de Dios tiene dos propósitos, salva y condena. Pastor, no es nada, salva nada más, no, salva y condena. Dice la Biblia, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, yo predico, pero yo no soy el Espíritu Santo. Yo no sé qué corazón está preparado para humillarse y decir, Señor, yo necesito perdón y salvación. Yo no lo sé, yo predico. El Espíritu es el que sabe quiénes son los de Él. Y a esos conmueve. Y a esos le derriba el orgullo. Y a esos le abre el apetito de salvación. Porque esas partes, eso le toca al Espíritu Santo, que es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. El pastor no puede hacer eso. Yo no puedo coger a nadie, te tienes que convertir. Lo mato apretándole el cuello y se va para el infierno como quiera porque yo no soy Espíritu Santo. Por eso uno lanza una verdad. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Somos pecadores. Somos parte de la cizaña hasta que Cristo viene a nuestra vida. En ese momento pasamos de muerte a vida. Pero hay actualmente denominaciones completas que han abandonado la palabra, que ya no creen, que apoyan el aborto, apoyan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, que la Biblia condena. ¿Aprueban? Ahí están proponiendo la eutanasia. Es decir, que las personas mayores que dan que hacer a la gente, pues para no cuidarlos, matarlos. Eso es eutanasia, para que no sufran, como si fueran caballos. ¿Sabes que cuando un caballo se parte una pata, le meten un tiro en la cabeza? Porque la teoría de ellos es que el caballo es un animal para correr y moverse. Y un caballo que no se mueve es un caballo que sufre, según ellos. Para que no sufra, pues lo matamos. Y le cogen un revólver, ¡pum!, en el cerebro. Pues la gente quiere que hagamos lo mismo con los ancianos, que están muy enfermos. Lo que pasa es que el único que puede quitar la vida es el que la dio. Sea de un bebé que tenga una semana en un embrión en la barriga, es un ser humano que está ahí. A la semana, al día de engendrada, al 2 días. Ya tiene la dotación genética que va a tener cuando tenga 70 años. Los mismos genes que tienen esas células son los mismos que va a tener a los 60 años. Está todo el potencial de un ser humano, está ahí programado para que se desarrolle. Pero hay iglesias que no. Todo lo que dice la palabra ya no le dan importancia. Se consideran adelantados. El mundo los aplaude. Esos sí son cristianos maduros. Esos sí que son cristianos maduros. Los que son fanáticos son esos de la Iglesia Bautista de Glenview. Yo le digo, si a mí me dice así, yo digo, gracias, cuando tú me dices así me siento tan honrado. Me preocuparía que un inconverso como tú me aprobara a mí. Me preocuparía que el mundo y los perdidos dijeran, oye, qué tremenda iglesia es esa. Digo, Dios, algo estamos haciendo mal. Porque son dos reinos en lucha. Porque son los enemigos del reino ahora están a favor mío. ¿Qué pasó? Así que hay que entender estas cosas. Hay un final que está previsto. Y está en Apocalipsis capítulo 21, del 1 en adelante.
Apocalipsis capítulo 21, dice la Escritura, del 1 al 7, dice así. El apóstol Juan está viendo una visión donde Dios le está mostrando lo que va a pasar. Y le está mostrando una visión del final de los tiempos en este capítulo. Ya ha pasado el tiempo del anticristo, ya ha pasado el tiempo de la tribulación, que está profetizado, que viene sobre esta tierra, y ya el Señor está con su iglesia allá arriba. Y dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Habla entonces de una destrucción del mundo físico, que está también en Segunda de Pedro, donde habla de que este planeta en un momento determinado va a explotar. Los elementos ardiendo serán quemados y bueno, desastre. Dice, yo vi un cielo nuevo porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. O sea que no había tierra ya. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquí la nueva Jerusalén, el templo de Dios es la iglesia, los redimidos de Dios. Y dice aquí, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Los que hemos recibido a Cristo, hemos dicho, Señor, yo quiero beber de esa agua. Yo quiero ser parte de tu pueblo. Pero hay que entender lo que uno está haciendo. Tú te convertiste o te quieres entregar tu vida a Cristo, estás en una guerra. El mundo tratará de que tú seas infiel a Dios, porque el mundo le pertenece a Satanás. El mundo usará personas famosas, millonarios, gente de éxito, artistas, gobernantes, partidos políticos, para que de alguna manera, amigos, tú te vayas hacia las tinieblas, empieces a vivir de una manera que a Dios no le agrada. Ese es su trabajo. Ese es el trabajo de Satanás. Ser cizaña. Pero la Biblia te dice, ponte la armadura, porque estás luchando con un enemigo fuerte. La oración, la palabra de Dios, la predicación del Evangelio, la armadura. Al final del camino, esta historia tiene una ventaja que no tienen los libros que usted y yo leemos. Por lo menos, a mí no me gusta que me digan el final de los libros. Cuando voy a leer una novela o leía, ¿verdad? Me gusta leerla. Yo leía muchísimo, horas y horas y horas. Y una vez me puse a leer El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Empecé a leerlo como a las 7, por un libro así gordísimo. Empecé a leérmelo como a las 7, 8 de la noche. Y cuando lo terminé, era de día. Yo estuve leyendo 8 horas corridas, 9 horas corridas, o 10 horas. Leí el Conde de Montecristo de tapa a tapa en una noche. Me encantaba leer. Pero me gustaba hacerle maldad a mis amigos. No era que yo era malo, era que era travieso. Iban a ver una película que yo ya había visto. Ay, santo.
Dios me perdone. Oye, voy a ir a ver tal película. Ah, yo la vi, tú sabes que el muchacho muere, le decía yo. Dice, chico, ¿para qué me lo dijiste? Ahora no voy nada. Yo sabía que le arruinaba la película. ¿Sabes qué? Matan al actor principal, muere. Ah, sí, a mí no me gusta películas que muere el actor principal. Para eso no voy. Yo digo, pues, mío, pues. Pero se lo decía para fastidiarle la vida. Pero, ¿qué me gustaría a mí como pastor? En Apocalipsis hay unas cartas que el Señor le escribe a una iglesia donde no le que la felicita. Esa iglesia. Porque ha hecho las cosas bien. ¿Verdad? Hay otras que le dice, hiciste esto bien, pero hiciste esto mal, ¿verdad? Bueno, nosotros sencillamente tenemos muchas cosas que hemos hecho mal porque somos humanos. Pero a mí me gustaría que el Señor al final del camino me dijera, una cosa tengo a favor de ti, de tu iglesia, que amaron mi palabra, nunca la cambiaron ni la adulteraron y la predicaron como estaba escrita. Te felicito porque nunca permitiste que los conceptos del mundo sustituyeran las enseñanzas de la palabra de Dios. Me gustaría que eso, Señor, lo dijera al final del camino.